Bienvenidas al día 19, nuestro devocionales de Entre Amigas con propósito. Qué bueno que te conectas y sabes que el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas más interesantes para nuestra vida, que es nuestros hijos, porque queremos que se cumpla en la vida de nuestros hijos lo que dice tercera de Juan 1:4, este verso hermoso que dice así: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y por qué no escribimos este verso como nuestra frase de hoy aquí en los comentarios? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es nuestro deseo, por eso nuestro verso del día de hoy va a ser uno que todas hemos escuchado y que yo sé que nos va a traer una gran enseñanza. Como siempre, antes de iniciar, te animo a que marques tu asistencia en el día 19. La manera de hacerlo es que le pongas ahí clic, me gusta a este video y que lo compartas con tus amigas, porque nunca sabemos cómo Dios va a usar ese video que compartimos para impactar con su amor y su palabra la vida de alguna de nuestras amigas. Así es que hazlo en este momento, no nos cuesta nada sembrar esa semilla virtual y permitir que Dios alcance también a más personas con su palabra. ¿Lista? Vamos a leer nuestro verso de hoy. Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Vamos a leerlo nuevamente. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Sabes que la labor para nosotras, las mujeres que tenemos hijos, es una labor incansable que va mucho más allá de solamente proveer para ellos la comida, una casa, la ropa, correcciones de lo que no están haciendo bien. La educación que debemos darle es mucho más allá que las cosas de este mundo. No solamente con mandarlos a la escuela, los estamos preparando para la vida, porque si no hacemos lo que dice este verso, aunque tengan la carrera más maravillosa en este mundo, no van a estar equipados para la vida. Así es que hoy me gustaría mencionar 6 puntos muy claros, demasiado prácticos para que podamos nosotras criar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, que aun cuando sean viejos, no se aparten de él. Y déjame decirte, todo lo que vamos a mencionar se aplica para cada etapa de la vida de nuestros hijos. Obviamente, si ellos ya están casados y ya se fueron de casa, esto lo podemos aplicar de una manera diferente, pero de todas maneras podemos ponerlo en práctica. Así es que lista para tomar nota. Vamos a estar mencionando 6 puntos y bastantes versos que son muy relevantes. Es como un entrenamiento, así es que vamos a agarrar todas estas herramientas que Dios nos da. Número 1, una manera de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios es instruirlos en los principios correctos, es decir, los principios de la palabra de Dios. Lo vuelvo a decir, instruir a nuestros hijos en el camino correcto es instruirlos en los principios correctos, es decir, los principios de la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 nos dice cómo debe ser esta instrucción de los principios de Dios. Dice así: estas palabras, dice Dios, que yo te mando hoy, es decir, estos mandamientos que yo te doy hoy, deben estar primero sobre tu corazón. Eso es lo primero. Es como cuando vamos en un avión y nos dicen, si algo pasa, ponte tú primero la mascarilla y ya que la tengas tú, entonces se la pones a tus hijos. ¿Has oído esto? Bueno, así exactamente es lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Las palabras que Dios nos da, los mandamientos que Dios nos da, primero deben estar en nuestro corazón. Y ya cuando están en nuestro corazón, entonces podemos repetirlos a nuestros hijos, hablar de ellos cuando estamos en la casa, cuando andamos por el camino, cuando nos vamos a acostar y cuando nos vamos a levantar, es decir, constantemente los principios correctos, que son los principios de la palabra de Dios, deben estar siendo enseñados a nuestros hijos. No es suficiente con decir, siéntate, párate, no solamente con dar instrucciones de sí o no, estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios, debemos repetir las palabras de Dios. Por ejemplo, si están diciendo malas palabras, no nada más debemos decir, no digas malas palabras, ¿verdad? ¿Qué debemos decir? Decir, hijo, dice la palabra de Dios que nuestra boca es una fuente de bendición, no puede ser una fuente de maldición, no pueden salir agua dulce y amarga, es decir,
esos principios que vienen en la Biblia los tenemos que tener por eso aquí en nuestro corazón. Tenemos que repetirlos constantemente en la casa, cuando andamos en la calle, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Básicamente, con esto Dios nos está diciendo a todas horas, mientras están haciendo la vida común y corriente, en todos lados deben estar sembrando mi palabra en el corazón de sus hijos. Eso es instruir a nuestros hijos en el camino de Dios para que esos principios se queden ahí y los acompañen por el resto de nuestra vida. Número 2, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios también significa inculcar las prácticas correctas. Vamos a ponerlo ahí. Instruir a nuestros hijos en el camino de Dios significa inculcarlos en las prácticas correctas, es decir, enseñarlos a poner en práctica lo que están aprendiendo. Una de las cosas más peligrosas para nosotros que somos cristianos, que vamos a la iglesia. ¿Tú vas a la iglesia? Ponle ahí, levanta una manita ahí en los comentarios si vas a la iglesia. Bueno, una de las cosas más peligrosas para los que vamos a la iglesia es pensar que ya con ir a la iglesia ya es todo, ¿verdad? Ya fui a la iglesia, uy, ya, mis hijos están bien porque ya fueron a la iglesia, ¿verdad? Claro, ir a la iglesia es parte de nuestra disciplina cristiana, pero no es todo, ahí no se termina porque tenemos que inculcarlos a poner en práctica lo que están aprendiendo. Como dice Santiago 1:22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos, ¿te fijas? O sea, no es suficiente con ir a la iglesia y escuchar. Nuestra labor como madres para instruir a nuestros hijos es asegurarnos que lo que aprendieron lo están poniendo en práctica, lo están obedeciendo. Por eso es instruir a nuestros hijos, inculcarlos en las prácticas correctas de la palabra de Dios. Y vamos a poner en los comentarios esta frase: quiero que mis hijos sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Vamos a ponerlo ahí. Quiero que mis hijos sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Número 3, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios significa corregirlos, amonestarlos y restringirlos con límites saludables. Vamos a ponerlo ahí. Instruir a nuestros hijos en el camino de Dios significa corregirlos, amonestarlos y restringirlos con límites saludables. Mira, a mí me encanta el ejemplo de corrección, como cuando una plantita está creciendo o cuando un árbol va a crecer. Si tú te fijas, cuando un árbol apenas está chiquito y va a crecer, hay muchas personas que les ponen como una varita, ¿verdad que sí? A un lado, porque si el árbol está creciendo chueco, le ponen una varita derecha y amarran esa varita a la rama del árbol, que ahorita está chiquito, y entonces el árbol va a crecer derechito, ¿verdad? Eso es corrección, enderezar lo que está torcido a tiempo, enderezar lo que está torcido. Entonces, lo que hacen es que ponen la varita, cuando el árbol crece grandísimo, ¿qué crees? Creció derecho. Pero cuando no hay corrección, el árbol crece chueco y ya cuando está grande, el tronco bien duro, lo quieren enderezar, es imposible. Por eso Proverbios 19:18 dice, disciplina a tus hijos mientras hay esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Proverbios 19:18. Disciplina, corrige a tus hijos mientras hay esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Ahora, amonestación y restricción quiere decir poner los límites saludables, restringirlos. Es como decir, hasta aquí llega la cuerda, ¿verdad? Es como decir, hasta aquí puedes llegar, hijo. De allá para allá, eso no es lo que Dios quiere para ti. Hasta aquí vas a llegar. Eso es restringirlo. Es como poner unos frenos en los dientes y decir, no te vayas para allá, diente, regrésate al camino correcto. Eso es restricción. Nuestros hijos por sí solos no pueden saber cuáles son esos límites. Para eso estamos aquí, para que nosotras que conocemos la palabra de Dios podamos decirles hasta aquí, hijo, y ponerles ese freno y ese límite en sus vidas. Y de lo contrario, si no lo hacemos, como dice este verso, arruinaremos sus vidas. Ahorita es el momento y a veces decimos, ay, no lo quiero corregir porque lo amo tanto. No, mujer querida, si amamos a nuestros hijos debemos corregirlos. Ponlo en los comentarios, si amamos a nuestros hijos debemos corregirlos. Es más, Dios mismo lo hace, porque dice, el Señor al que ama corrige.
y azota al que recibe por hijo. Por lo tanto, si amamos a nuestros hijos, debemos corregirlos. ¿Por qué? Porque queremos que no arruinen sus vidas. Número 4, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios significa evitar cuidadosamente la exposición a las malas compañías y a los malos ejemplos. Lo vuelvo a decir, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios significa evitar cuidadosamente la exposición a las malas compañías y a los malos ejemplos. Y no necesitamos que nos convenzan para saber que realmente estamos rodeados de un mundo que está lleno de malas compañías y malos ejemplos. Es más, nuestros hijos ni siquiera necesitan salir de casa para estar expuestos a malas compañías y a malos ejemplos, porque las redes sociales, incluidos hoy en día las caricaturas, para los niños que tienen 2 o 3 o 4 años, aún eso está lleno ya de malos ejemplos y de malas compañías. No podemos nosotras como mamás cruzarnos de brazos y decir, mi hijo está ahí, está viendo la tele, mi hijo está ahí, está viendo las caricaturas. No podemos ser mujeres ingenuas, debemos estar alertas. Instruir a nuestros hijos significa evitar cuidadosamente que se expongan a esas malas compañías, a esos malos ejemplos, a esas malas voces. Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Asegurarnos que nuestros hijos están caminando con sabios, que están escuchando a personas que aman a Dios, que tienen amigos que aman a Dios. ¿Por qué los llevamos a la iglesia? Porque ahí hacen amigos cristianos. ¿Por qué los llevamos a la reunión de jóvenes? Porque ahí van a conocer a otros jóvenes cristianos, no perfectos, pero jóvenes que están buscando a Dios. Nuestro deber es proveer para nuestros hijos las compañías y los ejemplos correctos para que su fe pueda crecer saludable. Mira, por eso es tan importante que vayamos a las iglesias. O sea, ¿dónde vamos a encontrar amigos que amen a Dios, mujer querida? ¿Dónde? ¿En el parque, en el fútbol? ¿En dónde? En la iglesia. Personas que amen al Señor. Es nuestro deber. Número 5, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios significa darles un buen ejemplo con nuestra propia vida. Número 5, lo vuelvo a decir, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios significa darles un buen ejemplo con nuestra propia vida. No hay algo más terrible para un hijo que escuchar a un padre decir algo y verlo hacer lo contrario. No hay algo más terrible que tú oigas a tus padres decir algo y digas, wow, qué bonito lo que están diciendo. Wow, ese es mi papá, ese es mi mamá, qué bonitas cosas dice. Y luego a la hora de las acciones hacemos lo opuesto. Qué terrible es eso. No hay algo que impacte más para mal a nuestros hijos que nosotros mismos estemos boicoteando la obra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Por eso dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y me gustaría que pongamos esta frase en los comentarios. Hijos, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Podríamos decirlo con valentía, mujeres queridas? Ay, no sé si te emociona eso, pero es el compromiso que debemos tener. A veces queremos tener hijos que amen a Dios y no lo queremos amar nosotros. Queremos tener hijos que escojan hacer la voluntad de Dios y no lo hacemos nosotras. Por eso vamos a poner, hijos, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Número 6, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios significa orar por ellos constantemente. Vamos a ponerlo ahí, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios significa orar por ellos constantemente. Me encanta este verso que viene en Primera de Crónicas 29:19, porque es la oración que el rey David hizo por su hijo Salomón. Una oración muy preciosa. Dice así, dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos. ¿Y por qué no ponemos en lugar de Salomón el nombre de nuestros hijos? No importa cuántos tengas, todos dilos ahí, ¿verdad? Dale a mi hijo, a mis hijos, y vamos a decir los nombres, ¿ok? Dale a mis hijos, Steffi, Dominic, Sofía, Gabriela, Juan Daniel y Laurita,
el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos. Si alguien va a estar tocando ante el trono del Señor para clamar por sus hijos, debemos ser tú y yo. Si alguien va a estar orando por ellos fervientemente, debemos ser tú y yo. Si la voz de alguien se va a oír ante el trono de Dios para orar por nuestros hijos, debe ser tu voz y mi voz, mujer querida. Si nosotros no oramos por nuestros hijos, lo más seguro es que nadie lo va a hacer. Así es que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios también significa orar por ellos constante y fervientemente. Como lo podemos ver, es mucho más que mandarlos a la escuela. Como lo podemos ver, es mucho más que comprarles ropas y zapatos y darles comida. Instruir a los hijos en el camino de Dios es una tarea de tiempo completo y que podamos decir manos a la obra. Hijos, aquí estoy. Quiero ser una mamá que deje un impacto en sus vidas para la eternidad. Y si lo hacemos, todo lo demás, la carrera que ellos escojan, la ciudad donde vivan, si tienen una gran fortuna o no, eso no va a ser la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es el temor de Dios en la vida de nuestros hijos. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por los hijos que nos has confiado. Y tú di los nombres de tus hijos, de Steffi, de Dominic, de Juan Daniel, de Laurita, de Sofía, de Gabriela. Tú has confiado en mí como madre para que yo pueda instruirlos en tu camino. Señor, algunos ya no viven en casa, pero Señor, yo quiero que la influencia de mi vida para ellos sea permanente por el resto de sus vidas, que sea yo una madre que los instruya en tu camino, Señor, con los principios correctos, inculcándoles las prácticas correctas, corrigiéndolos, Señor, restringiéndolos, evitando cuidadosamente la exposición con las malas compañías y ejemplos, mostrándoles con mi propia vida un ejemplo de una cristiana congruente, intercediendo por ellos constantemente. Señor, no tenemos mayor gozo que el oír que nuestros hijos anden en la verdad. Yo oro por aquellos hijos que quizás se han alejado de tu camino. Señor, nunca es tarde, por eso tú nos estás hablando. Y yo clamo para que esos hijos vuelvan a tu camino, Señor, y permitas a estas mujeres que están aquí clamando por ellos ver a sus hijos rendidos a tus pies. Bendito sea, Señor, por tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Todas juntas decimos amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. Vamos a seguir leyendo, obedeciendo, compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Y antes de despedirnos, déjame decirte, compártenos hoy en nuestra página de Facebook cómo Dios ha hablado a tu vida. Vamos a escoger algunas historias y las vamos a publicar en nuestra página. Sigue las instrucciones en nuestro grupo de Facebook. Gracias a Dios por tu vida. Que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.